Historia completa. ¿Qué pasaría si tus amigos le hicieran una broma a alguien y te echaran la culpa a ti? Mi grupo de amigos pasó meses planeando nuestra broma de último año de preparatoria. Y yo pasé esos mismos meses diciéndoles que era la idea más estúpida que había escuchado en mi vida. El cabecilla era mi mejor amigo, Santos, quien decidió que nuestro legado sería poner el coche del director Rivas en el techo de la escuela, usando una grúa de construcción. Yo no dejaba de señalar los problemas obvios de ese plan. El techo podría colapsar. Alguien podría salir herido. Nos arrestarían a todos. Pero Santos había visto videos en YouTube de otras escuelas que lo hacían y había encontrado a un tipo que podía operar la grúa por $4 pesos. El resto de nuestro grupo pensó que era una genialidad. Cada vez que nos reuníamos para planear, yo era el único que decía que no deberíamos hacerlo. Santos ponía los ojos en blanco y me decía que estaba siendo un paranoico. El techo es sólido, decía. Como si de repente fuera un ingeniero estructural. Siempre perdía la votación 6 contra 1. La noche de la broma, llegué al estacionamiento de la escuela a las 2 de la mañana, con la esperanza de poder detenerlos. Estaban todos allí esperando. La grúa ya estaba instalada con un tipo de unos 20 años que no me daba nada de buena espina en el asiento del conductor. El coche del director Rivas estaba enganchado y listo para subir. Inmediatamente comencé a gritar que esto era una locura y que alguien iba a salir gravemente herido o muerto. Santos me dijo que o ayudaba o me largara. Me negué a irme porque realmente pensé que podrían lastimarse. Discutimos en ese estacionamiento durante más de una hora. Les dije que el techo no soportaría el peso de un coche. Les dije que estaban siendo imprudentes y estúpidos. Amenacé con llamar a la policía. Finalmente, Santos levantó las manos. Ya, está bueno, tú ganas, no lo haremos. ¿Estás feliz ahora? Hice que todos me prometieran que no subirían el coche al techo. Cada uno de ellos me miró a los ojos y lo prometió. El operador de la grúa empacó y se fue. Todos se fueron a casa. Me fui pensando que, de verdad, había evitado que hicieran algo horrible. A la mañana siguiente, entré al estacionamiento de la escuela y vi patrullas por todos lados. Sentí un hueco horrible en el estómago. Había un agujero enorme en el techo sobre el edificio principal. El coche del director Rivas sobresalía a la mitad de la sección colapsada como una especie de pesadilla. Había ambulancias y camiones de bomberos estacionados por todas partes. Los vi sacar una bolsa para cadáveres en una camilla. El conserje de la escuela, don Carlos, había llegado temprano esa mañana para limpiar y estaba trabajando directamente debajo de donde se derrumbó el techo. El coche le cayó justo encima. Murió al instante. Un detective, de apellido Ramírez, me llevó a un lado y me hizo preguntas sobre la noche anterior. Le conté todo, que mis amigos planearon la broma pero que yo los detuve, que prometieron que no lo harían. Entonces me mostró su teléfono. Capturas de pantalla de mensajes de Santos. Mensajes de texto entre Santos y yo donde supuestamente yo lo estaba presionando para ayudar con la broma, diciendo que sería legendario, que ya le había pagado al operador de la grúa. Los miré en completo shock. Son falsos, le dije. Yo nunca envié esos mensajes, pero se veían totalmente reales, con marcas de tiempo y todo. El detective me dijo que todos mis amigos estaban contando la misma historia, que yo estaba obsesionado con esta broma, que yo planeé todo y conocía al operador de la grúa, que no quise escuchar cuando me rogaron que no lo hiciera. Dijeron que solo aparecieron anoche para tratar de detenerme por última vez. No tenía pruebas de lo que realmente sucedió porque todas nuestras conversaciones fueron en persona. Mis papás no tenían dinero para un abogado de verdad, así que me asignaron un abogado de oficio que parecía que quería estar en cualquier otro lugar. El papá de Santos era un licenciado influyente y los entrenó a todos sobre qué decir exactamente. El juicio comenzó 3 meses después. Uno por uno, cada persona que pensé que era mi amigo subió al estrado y mintió bajo juramento. Santos hasta lloró a lágrima viva mientras hablaba de lo mucho que trató de ser un buen amigo y evitar que ocurriera esta tragedia. Le mostraron al jurado los mensajes de texto falsos. El fiscal me llamó un chavo imprudente que causó la muerte de un hombre porque quería ser recordado. Mi abogado de oficio apenas hizo preguntas. Después de 2 semanas de testimonios, el jurado pasó a deliberar. Me senté en esa sala del tribunal viéndolos salir, sabiendo que 6 personas que se suponía que eran mis mejores amigos acababan de destruir mi vida entera para salvarse a sí mismos. Pero cuando el jurado regresó, descubrí que mi abogado en realidad tenía un último truco bajo la manga. El jurado regresó después de 3 horas y mi abogado de oficio se inclinó para susurrarme que necesitaba mantener la calma sin importar lo que pasara. Me temblaban las manos, tanto que tuve que agarrarme del borde de la mesa para mantenerlas quietas. Podía sentir a Santos observándome desde la galería donde estaba sentado con Javi, Carla y los demás. El juez preguntó si habían llegado a un veredicto y la presidenta del jurado se puso de pie. Dijo que estaban estancados en el cargo principal. Mi abogado se puso de pie de inmediato y pidió hablar con el juez en privado. Lo vi caminar hacia el estrado y sacar su teléfono para mostrarle algo en la pantalla al juez y a la fiscal. La fiscal había estado allí parada luciendo confiada, como si ya hubiera ganado, pero toda su postura cambió mientras miraba lo que mi abogado les estaba mostrando. Sus hombros se encorvaron y su rostro se puso pálido. Se inclinó más para ver el teléfono y luego miró a mi abogado con una expresión de asombro. Cuando regresaron, mi abogado pidió permiso al juez para presentar nueva evidencia que acababa de salir a la luz durante la deliberación. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Mi abogado explicó que había contratado a un experto forense digital para analizar los mensajes de texto que Santos había proporcionado como evidencia. El experto encontró problemas con los metadatos que demostraban que los mensajes fueron creados usando un software de edición. Las marcas de tiempo no coincidían con los datos reales de las torres de telefonía de esa noche. Los ID de los mensajes no existían en absoluto en los registros de la compañía telefónica. El papá de Santos se levantó de un salto, gritando objeciones.
pero la jueza le dijo que se sentara o abandonara la sala inmediatamente. Podía ver la cara de Santos desde donde estaba sentado, y se veía enfermo. La fiscal pidió un receso para revisar esta nueva evidencia, y la jueza le dio 2 horas mientras mantenía al jurado en una sala separada. Un alguacil me llevó a una sala de espera, y mi abogado entró justo después. Finalmente me explicó lo que había estado haciendo durante las últimas semanas. Dijo que algo en el testimonio de Santos se sentía ensayado y falso, así que comenzó a investigar por su cuenta. Rastreó al verdadero operador de la grúa que hizo la broma. El tipo confirmó que yo me había ido horas antes de que regresaran a hacerlo. Dijo que Santos lo llamó alrededor de las 4 de la mañana y le pagó una lana extra para que volviera y subiera el coche al techo. Cuando la corte se reanudó 2 horas después, la fiscal se puso de pie e hizo un anuncio que sorprendió a todos. Dijo que iba a solicitar desestimar los cargos principales en mi contra basándose en evidencia de testimonio fabricado y manipulación de testigos. La sala del tribunal simplemente explotó de ruido. Los reporteros comenzaron a correr hacia las puertas para enviar sus historias. El papá de Santos agarró a Santos por el brazo e intentó jalarlo hacia la salida, pero la jueza golpeó su mazo y ordenó a todos que permanecieran sentados. Tuvo que gritar pidiendo orden 3 veces antes de que la gente finalmente se calmara. La jueza le preguntó a la fiscal si quería presentar cargos de perjurio contra los testigos que dieron falso testimonio. La fiscal dijo que su oficina investigaría a todos los involucrados en las mentiras coordinadas. Miró directamente a Santos y a su padre cuando lo dijo. La jueza les dijo a Santos y a los otros 5 que no podían abandonar la ciudad porque ahora eran sujetos de una investigación criminal. Vi cómo la cara de Santos se ponía completamente blanca mientras se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Su padre le susurraba algo, pero Santos solo miraba al frente como si estuviera en shock. La jueza desestimó formalmente el caso en mi contra con algo llamado sobreseimiento definitivo, que mi abogado dijo que significaba que nunca más podrían acusarme por esto. Se disculpó conmigo por lo que había pasado. Oí a mi mamá llorando en la galería detrás de mí, y mi papá intentaba consolarla. Sentí que realmente podría vomitar por la liberación repentina de toda esa presión que había estado cargando durante meses. Mi abogado se acercó y me estrechó la mano. Me dijo que me fuera a casa e intentara descansar porque las secuelas apenas comenzaban. Fuera del juzgado, los reporteros nos rodearon con cámaras y micrófonos. Mi papá tuvo que ponerse físicamente entre ellos y yo para llevarnos al coche. Alguien gritó una pregunta sobre si iba a demandar a Santos y a los demás. Mi abogado me había dicho que no hiciera ninguna declaración todavía, así que mantuve la cabeza gacha y seguí caminando. El viaje a casa se sintió completamente surrealista después de pasar meses convencido de que iba a ir a prisión por algo que no hice. Mi mamá seguía estirando la mano desde el asiento delantero para apretar la mía. Cuando llegamos a casa, fui directo a mi cuarto y me dejé caer en la cama. Me quedé mirando al techo tratando de procesar que realmente estaba libre. Mi teléfono comenzó a vibrar constantemente con mensajes de personas de las que no había sabido nada en meses. Algunos se disculpaban por creer que era culpable. Algunos hacían preguntas sobre lo que pasó. Algunos incluso me acusaban de haber manipulado el sistema de alguna manera para salirme con la mía. Apagué mi teléfono por completo e intenté dormir, pero mi mente no dejaba de reproducir a Santos llorando en el estrado durante mi juicio. A la mañana siguiente, mi mamá entró a mi cuarto y me mostró su teléfono con la cobertura de las noticias locales. Lo llamaban un giro impresionante y cuestionaban cómo el caso había llegado tan lejos con evidencia fabricada. El distrito escolar había emitido un comunicado diciendo que estaban cooperando con las investigaciones sobre lo que realmente sucedió esa noche. Me di cuenta de que todavía tenía que enfrentar el regreso a la escuela eventualmente, donde todos me habían visto ser arrestado y habían asumido que era culpable. 2 días después, mi abogado llamó mientras yo estaba sentado en mi cuarto mirando al techo. Dijo que la fiscal quería reunirse conmigo para hablar sobre testificar contra Santos y los demás en su caso de perjurio. Su voz era profesional, pero pude notar que pensaba que debería hacerlo. Me explicó que era completamente mi elección, pero que mi testimonio podría ayudar a asegurar que enfrentaran consecuencias reales por lo que me hicieron. Sostuve el teléfono contra mi oído y sentí esta extraña mezcla de ira y agotamiento. Una parte de mí quería verlos a todos castigados por destruir mi vida, pero otra parte de mí solo quería olvidar que todo esto había sucedido y seguir adelante. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara y que lo llamara cuando decidiera. Después de colgar, me recosté e intenté imaginarme sentado en otro tribunal mirando a Santos de nuevo. Se me revolvía el estómago solo de pensarlo. 3 días después de la desestimación, finalmente salí de casa para ir al supermercado con mi mamá. Habíamos estado pidiendo todo en línea porque no podía enfrentar salir en público, pero mi mamá dijo que necesitaba empezar a volver a la vida normal eventualmente. La tienda se sentía demasiado brillante y demasiado ruidosa después de esconderme en mi cuarto durante días. La gente se me quedaba viendo en los pasillos. Algunos apartaban la mirada rápidamente cuando los sorprendía mirando. Otros simplemente seguían mirando como si yo fuera una especie de exhibición. Mi mamá mantuvo su mano en el carrito de compras e intentó actuar como si todo fuera normal. Estábamos en la sección de frutas y verduras cuando una señora mayor se nos acercó. Me tocó el brazo y dijo que nunca creyó que yo lo hubiera hecho y que estaba muy contenta de que la justicia hubiera prevalecido. Su voz era amable, pero me hizo sentir raro que una extraña hablara de mi juicio. Murmuré un gracias y ella se alejó sonriendo. Avanzamos hacia la fila para pagar y podía oír a la gente susurrar. Un hombre en la fila detrás de nosotros murmuró algo sobre salirse con la suya lo suficientemente alto como para que yo lo oyera claramente. La mano de mi mamá salió disparada y me agarró del brazo. Me jaló hacia la salida sin comprar nada. El carrito quedó abandonado en el pasillo. Llegamos al coche y ella estaba temblando. Me di cuenta de que esto era casi tan difícil para ella como lo era para mí. La escuela llamó a la mañana siguiente mientras desayunaba.
Mi mamá contestó y observé su rostro mientras escuchaba. Tapó el teléfono y me dijo que la escuela decía que podía regresar a clases. Ofrecían clases a domicilio si prefería terminar el semestre a distancia dadas las circunstancias. Me preguntó qué quería hacer. Pensé en caminar por esos pasillos donde todos me habían visto ser arrestado. Pensé en sentarme en salones de clase con chavos que habían asumido que era culpable. Le dije que quería hacer las clases a distancia. Ella transmitió mi elección a quien quiera que estuviera en el teléfono y colgó. Esa tarde mis maestros comenzaron a enviar tareas por correo electrónico. Me sumergí en el trabajo escolar como una distracción de todo lo demás. Los problemas de matemáticas y los ensayos de historia parecían simples en comparación con lo que había pasado. Me quedaba despierto hasta tarde terminando tareas y apenas salía de mi cuarto excepto para comer. 4 días después, el detective Ramírez apareció en nuestra casa. Mi papá abrió la puerta y oí sus voces en la entrada. Ramírez preguntó si podía hablar conmigo y mi papá me llamó para que bajara. El detective parecía incómodo parado en nuestra sala. Se disculpó en persona por no investigar los textos falsos más cuidadosamente desde el principio. Explicó que la reputación del padre de Santos como abogado le hizo asumir que la evidencia era sólida. Debería haber investigado más a fondo en lugar de tomar todo al pie de la letra. Luego preguntó si estaba dispuesto a... Mi papá se sentó conmigo mientras le daba a Ramírez una declaración detallada. Le expliqué cada sesión de planificación donde argumenté en contra de la broma. Describí esa noche con todo detalle, incluyendo cada palabra de la discusión y las promesas que todos hicieron. Ramírez grabó todo en su teléfono y tomó notas. 2 horas después, cuando terminamos, me dio las gracias y dijo que esto ayudaría a construir el caso contra Santos y su padre. Se fue y me sentí agotado, como si hubiera revivido toda la pesadilla de nuevo. Una semana después de que mi caso fuera desestimado, la fiscal presentó cargos de perjurio y conspiración contra Santos, Javi, Carla, Hugo, Estela y Omar. La noticia se supo un martes por la tarde. Mi mamá la vio primero en su teléfono y me mostró el artículo. El papá de Santos también estaba bajo investigación por manipulación de testigos y obstrucción de la justicia. Me senté en el sofá y vi la cobertura de las noticias locales. El reportero estaba parado afuera del juzgado hablando de cómo los 6 antiguos amigos enfrentaban serios cargos criminales. Sentí una sombría satisfacción al ver sus nombres listados como acusados en lugar de testigos. Pero también me sentí triste de que se hubiera llegado a esto. Eran personas que conocía desde la secundaria. Santos había sido mi mejor amigo. Ahora todos enfrentaban tiempo en la cárcel porque eligieron mentir. La satisfacción se sentía hueca, mezclada con la tristeza de perder amistades que pensé que durarían para siempre. Al día siguiente, el abogado de Santos emitió un comunicado a los medios. Afirmaba que Santos estaba confundido y traumatizado por la tragedia y que no estaba mintiendo deliberadamente. El comunicado decía que los cargos eran vengativos y que Santos era solo un chavo tratando de lidiar con presenciar una muerte. Estaba viendo las noticias cuando el papá de Santos apareció en pantalla haciéndose la víctima. Habló de cómo su hijo estaba sufriendo y cómo la fiscal los estaba persiguiendo para cubrir sus propios errores. Agarré una almohada del sofá y la lancé a la pantalla del televisor. Mi papá entró y me encontró allí parado, respirando agitadamente. Recogió el control remoto y apagó la televisión. Me dijo que dejara de torturarme con la cobertura. Tenía razón, pero no podía evitar revisar las noticias constantemente para ver qué decían. 2 días después, la señora Rosa, la esposa de don Carlos, dio una entrevista en las noticias locales. Casi no la veo, pero mi mamá dijo que debería escuchar lo que tenía que decir. Doña Rosa se sentó en su sala y habló de su esposo. Dijo que quería la verdad sobre lo que realmente le pasó. Dijo que nunca se sintió bien con el caso en mi contra desde el principio. Algo al respecto no cuadraba. Dijo que las personas realmente responsables debían rendir cuentas por quitarle la vida a su esposo. Verla hablar hizo que se me oprimiera el pecho. Fui a mi cuarto y le escribí una carta expresando mi pesar por su pérdida. Le expliqué que traté de detener la broma esa noche. Le conté sobre la discusión con ellos en el estacionamiento y cómo les hice prometer que no lo harían. Describí cómo me fui pensando que realmente los había detenido. La carta tenía 3 páginas cuando terminé, pero no me atreví a enviarla. Se quedó en mi escritorio durante días mientras la miraba, preguntándome si mis palabras significarían algo para ella. 2 semanas después de empezar las clases a distancia, la consejera de mi escuela llamó para verificar mi salud mental. Me preguntó cómo estaba lidiando con todo lo que pasó. Le dije que estaba bien y solo enfocado en terminar mi trabajo escolar. Dijo que le preocupaba que no estuviera procesando el trauma de la falsa acusación y la traición. Sugirió que podría beneficiarme de la terapia. Me resistí al principio porque no quería ser visto como dañado o roto. Le dije que podía manejarlo solo. Dijo que no había vergüenza en pedir ayuda y que lo que había pasado era un trauma serio. Después de colgar, mi mamá entró a mi cuarto. Había estado escuchando desde el pasillo. Me convenció de probar al menos una sesión con una terapeuta que trabajaba con personas lidiando con estrés legal. Acepté, más que nada para que dejara de preocuparse. El consultorio de la terapeuta estaba en un edificio tranquilo en el centro. Se especializaba en trauma por falsas acusaciones y arrestos injustos. Me senté en su consultorio esperando odiarlo, pero cuando comencé a hablarle sobre el juicio y la traición, realmente ayudó. Ella entendía de una manera que otras personas no. Al final de la sesión, acepté volver la semana siguiente. 3 semanas después de mi desestimación, la mamá de Javi contactó a mis papás. Llamó al teléfono de mi papá una noche mientras cenábamos. Mi papá se fue a la otra habitación para tomar la llamada. Podía oír su voz subiendo de tono. Regresó a la mesa luciendo enojado. Le dijo a mi mamá que la madre de Javi quería que nos reuniéramos todos para que Javi pudiera disculparse. Al parecer, Javi estaba teniendo una crisis por la culpa. Mi papá se había negado en rotundo. Le dijo que Javi debería haber pensado en la culpa antes de cometer perjurio y destruir mi vida.
Dijo que no teníamos ningún interés en hacer que Javi se sintiera mejor sobre sus decisiones. Me senté en la mesa escuchando a mi papá defenderme y sentí una retorcida sensación de validación. Al menos uno de ellos estaba sufriendo como yo había sufrido. Al menos uno de ellos no podía dormir por la noche. Una parte de mí sabía que estaba mal sentirse bien por el dolor de otra persona, pero después de lo que me hicieron, no podía encontrar en mí la compasión por la culpa de Javi. 4 semanas después de que mi caso fuera desestimado, el operador de la grúa finalmente habló públicamente. Las noticias informaron que había dado una declaración a la policía con su abogado presente. Dijo que Santos lo contactó 2 horas después de que yo me fuera esa noche. Santos le pagó $10 para que volviera e hiciera la broma de todos modos. El operador dijo que Santos le dijo que yo había cambiado de opinión y lo había aprobado, por eso aceptó regresar. Esto corroboraba todo lo que mi abogado había sospechado. Probaba que Santos orquestó todo y luego me culpó cuando salió mal. La declaración del operador mostraba que Santos había mentido sobre todo desde el principio. Vi la cobertura de las noticias y me sentí reivindicado, pero también enojado de que tomara tanto tiempo para que saliera la verdad. Si el operador hubiera dicho la verdad inmediatamente, nunca me habrían arrestado ni habría ido a juicio, pero al menos ahora todos sabían exactamente lo que Santos había hecho. 2 días después, mi abogado llamó mientras desayunaba. Dijo que el abogado de Carla se había comunicado para un trato. Ella quería testificar contra Santos si la fiscal le daba cargos reducidos. Mi abogado me preguntó cómo me sentía acerca de que uno de ellos obtuviera clemencia por cooperar. Agarré mi teléfono y lo pensé por un minuto. Le dije que quería que Santos fuera el principal responsable. Si el testimonio de Carla ayudaba a que eso sucediera, podía aceptar que ella obtuviera una sentencia más leve. Mi abogado dijo que le comunicaría eso a la fiscal. Después de colgar me senté en la mesa de la cocina mirando mis huevos. Mi mamá preguntó si estaba bien. Asentí. Pero no podía explicar realmente cómo se sentía saber que uno de ellos podría decir la verdad ahora. Esa noche tuve la primera pesadilla. Estaba de vuelta en el juzgado viendo a Santos llorar en el estrado. En el sueño, intentaba gritar que estaba mintiendo. Pero no salía ningún sonido de mi boca. El jurado seguía asintiendo como si creyeran cada palabra. Me desperté sudando y respirando con dificultad. Mi corazón latía tan rápido que pensé que algo andaba mal conmigo. Revisé la hora y vi que eran las 3 de la mañana. No pude volver a dormirme en horas. La noche siguiente volvió a pasar. Esta vez yo estaba en el estrado y la fiscal me gritaba preguntas mientras Santos y los demás se reían. Me desperté gritando y oí a mi mamá correr por el pasillo. Entró a mi cuarto y encendió la luz. Estaba temblando y no podía recuperar el aliento. Se sentó en mi cama y sostuvo mi mano hasta que me calmé. En mi siguiente sesión de terapia, le conté a mi terapeuta sobre las pesadillas. Dijo que era completamente normal después de lo que había pasado. Lo llamó una respuesta traumática. Mi cerebro estaba procesando todo lo que sucedió. Me enseñó técnicas de anclaje para cuando me golpeara la ansiedad. Me hacía nombrar 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía oír, 2 cosas que podía oler y 1 cosa que podía saborear. Realmente ayudaba cuando me despertaba en pánico, pero algunas noches eran peores que otras. Mis papás comenzaron a oírme gritar mientras dormía. Mi mamá venía y se sentaba conmigo hasta que mi respiración volvía a la normalidad. Me sentía mal por mantenerlos despiertos, pero no podía controlarlo. Un mes después de la desestimación, la escuela llamó para decir que necesitaba tomar los exámenes finales en persona. Era un requisito para la graduación. Había estado en clases a distancia desde que terminó el juicio. La idea de entrar a ese edificio me revolvía el estómago. Pero no tenía opción. Mi papá me llevó allí el día del examen. Me senté en el estacionamiento durante 5 minutos tratando de obligarme a salir del coche. Cuando finalmente crucé las puertas principales, el pasillo quedó en completo silencio. Todos dejaron de hablar y se me quedaron viendo. Mantuve la mirada baja y caminé rápido hacia la sala de exámenes. Podía sentir a la gente observándome todo el camino. Durante un descanso entre exámenes, fui al baño. 2 chicas estaban paradas junto a la puerta. Una de ellas dijo que no creía que yo fuera culpable y que Santos obviamente me había tendido una trampa. La otra chica respondió que tal vez solo me salvé por un tecnicismo. Dijo que los mensajes de texto parecían reales y que 6 personas testificaron en mi contra. La primera chica dijo que todas esas personas mintieron y lo admitieron. Siguieron discutiendo mientras yo estaba congelado en el cubículo. Esperé hasta que se fueron antes de salir. Terminé mis últimos 2 exámenes lo más rápido posible. No miré a nadie al salir. Mi papá estaba esperando en el estacionamiento. Me subí al coche y le dije que nunca volvería allí. Esa noche estaba revisando las redes sociales cuando apareció una notificación de mensaje. Era de Estela. Mi dedo se detuvo sobre él por un segundo antes de abrirlo. Escribió que lamentaba lo que pasó. Dijo que Santos los presionó a todos prometiendo que su papá los protegería si se mantenían unidos. Afirmó que quería decir la verdad pero tenía miedo de ir a la cárcel ella misma. Dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Leí el mensaje 3 veces. Una parte de mí quería responder y preguntar por qué pensaba que una disculpa arreglaría algo. Una parte de mí quería decirle exactamente cómo se sintieron esos meses, pero sobre todo me sentía cansado. Me quedé mirando el mensaje durante casi 1 hora. Mi mamá entró a darme las buenas noches y preguntó qué estaba mirando. Le mostré el mensaje. Lo leyó y negó con la cabeza. Dijo que dependía de mí si respondía, pero que no le debía nada a Estela. Lo pensé por otros minutos. Luego bloqueé su cuenta sin escribir una sola palabra de vuelta. Su disculpa no significaba nada ahora. Había tenido muchas oportunidades de decir la verdad y eligió mentir en su lugar. 3 días después, mi abogado volvió a llamar.
La fiscal le ofreció a Santos un trato. Podía declararse culpable de perjurio y conspiración. Obtendría libertad condicional y servicio comunitario. A cambio, tenía que testificar sobre el papel de su padre en entrenar el testimonio de todos. Mi abogado dijo que Santos rechazó la oferta. Al parecer todavía creía que su padre podía librarlo por completo. Pregunté qué significaba eso para mí. Mi abogado explicó que probablemente iríamos a juicio de nuevo. Pero esta vez yo estaría testificando contra ellos en lugar de defenderme. La idea de volver al juzgado me hizo sentir mal, pero al menos esta vez yo no sería el que enfrentara la prisión. Mi abogado dijo que Santos estaba cometiendo un grave error al no aceptar el trato. La evidencia en su contra era sólida. Colgué y les conté a mis papás lo que pasó. Mi papá se enojó y dijo que Santos seguía siendo protegido por la arrogancia de su padre. Mi mamá dijo que eventualmente ambos tendrían que enfrentar la realidad. 2 semanas después, la escuela envió un anuncio por correo electrónico. El director se iba a jubilar al final del año escolar. El mensaje decía que renunciaba debido al estrés de la tragedia y la investigación. La junta escolar también emitió una disculpa formal a la familia de don Carlos y a mí. Dijeron que hubo una falla de supervisión que permitió que ocurriera la broma. Leí la disculpa 3 veces y no sentí nada. Parecía hueca. Una disculpa no traería de vuelta a don Carlos. No me devolvía esos meses de terror. No deshacía el daño a mi reputación. Mi terapeuta dijo que tenía razón en sentirme así. Dijo que a veces las disculpas son más para hacer sentir mejor a la persona que las da que para ayudar realmente a la víctima. La junta escolar probablemente necesitaba decir algo por razones legales. Eso no significaba que tuviera algún significado real. Unos días después, doña Rosa se comunicó a través de mi abogado. Quería reunirse conmigo, si yo estaba dispuesto. Mi abogado dijo que era completamente mi elección. Acepté porque sentí que se lo debía. Nos encontramos en una cafetería en el centro. Era una mujer pequeña, de cabello canoso y ojos amables. Nos sentamos en un reservado en la esquina, lejos de otras personas. Me habló de su esposo. Dijo que él amaba su trabajo de mantener limpia la escuela. Se enorgullecía de asegurarse de que todo se viera bien para los estudiantes. Había trabajado allí durante 15 años. Me mostró fotos en su teléfono de él en eventos escolares. En una foto estaba sonriendo mientras hablaba con un grupo de chavos. Dijo que creía que yo había intentado detener la broma. Dijo que no me culpaba por lo que pasó. Empecé a llorar allí mismo en la cafetería. Ella extendió la mano sobre la mesa y sostuvo la mía. Dijo que las personas realmente responsables debían responder por ello. Lloramos juntos un rato. Luego me preguntó si iría a un servicio conmemorativo que la escuela estaba planeando. Le prometí que iría. Cuando salimos de la cafetería, me abrazó. Sentí que se me quitaba algo de peso del pecho. Su perdón significaba más que cualquier disculpa de la junta escolar. La semana siguiente, las noticias informaron que Carla había aceptado un trato. Aceptó testificar contra Santos y su padre. A cambio, obtuvo libertad condicional y no iría a la cárcel. Las noticias decían que les contó a los fiscales sobre las sesiones de práctica. El padre de Santos tuvo múltiples reuniones donde los instruyó sobre su testimonio. Los entrenó sobre cómo parecer creíbles en el estrado. Les dijo exactamente qué decir y cómo decirlo. Se me revolvió el estómago al leerlo. Todo fue tan calculado. No fue solo una mentira por pánico. Fue un plan organizado para destruir mi vida. El padre de Santos había usado su formación legal para incriminar a una persona inocente. Pensé en todas esas horas en el juzgado escuchándolos mentir. Cada detalle había sido ensayado. Cada lágrima había sido planeada. Me sentí enfermo pensando en cuánto esfuerzo pusieron en arruinarme. En mi siguiente sesión de terapia, le conté a mi terapeuta sobre las noticias. Hablamos de mi ira hacia Santos específicamente. Me pidió que pensara realmente en qué era lo que más me dolía. Me di cuenta de que no era solo la traición. Era que él estaba dispuesto a dejarme ir a prisión para salvarse a sí mismo. Había sido mi mejor amigo desde la secundaria. Habíamos pasado años juntos y él me miró a los ojos en ese tribunal y mintió sin dudarlo. Mi terapeuta me preguntó si había pensado en lo que quería decirle si tuviera la oportunidad. Le dije que sinceramente no lo sabía. No podía encontrar palabras lo suficientemente grandes para ese tipo de traición. ¿Cómo le dices a alguien que destruyó tu mundo entero? Dijo que no tenía que tener una respuesta todavía. Dijo que cuando llegara el momento, sabría lo que necesitaba decir. 3 meses después de que mi caso fuera desestimado, se supo la noticia de que el padre de Santos había sido acusado. La fiscal presentó cargos de obstrucción de la justicia, manipulación de testigos y conspiración en su contra. Fue suspendido inmediatamente de ejercer la abogacía hasta que se resolviera su caso. La cobertura mediática fue enorme. Las estaciones locales publicaron historias sobre cómo un respetado abogado orquestó una elaborada trampa. Expertos legales aparecieron en televisión diciendo que podría enfrentar la inhabilitación y un tiempo considerable en prisión. Algunos abogados que entrevistaron dijeron que nunca habían visto algo así. Uno dijo que la comunidad legal estaba impactada de que alguien abusara de su conocimiento de esta manera. Vi la cobertura con mis padres. Mi papá dijo que ya era hora. Mi mamá dijo que esperaba que le dieran la sentencia máxima. Yo solo me sentía agotado por todo el asunto. Cada nuevo desarrollo significaba más atención y más recordatorios de lo que pasó. Quería que terminara, pero simplemente seguía y seguía. Una semana después, recibí una llamada de alguien de un grupo de apoyo a víctimas que trabaja con personas que fueron acusadas injustamente. Me explicó que ofrecen asesoramiento gratuito y grupos de apoyo. Me preguntó si quería hablar con alguien más que hubiera pasado por algo similar. Acepté porque hablar con mi terapeuta ayudaba, pero ella nunca había sido acusada falsamente. Me conectaron con un tipo llamado Noé que pasó 2 años en prisión antes de que la evidencia de ADN lo exonerara.
Hablamos por teléfono durante más de una hora. Me habló sobre la ira y las pesadillas y lo difícil que era volver a confiar en alguien. Dijo que incluso después de salir, algunas personas en su ciudad todavía pensaban que era culpable. Simplemente asumían que tuvo suerte con la evidencia. Me advirtió que la victoria legal no borra lo que la gente cree. Algunas personas siempre pensarían que me salí con la mía. Esa conversación ayudó más de lo que esperaba porque Noé entendía de una manera que nadie más podía. 2 semanas después de esa llamada, mi abogado me contactó con la noticia de que Hugo y Omar habían aceptado tratos. Ambos acordaron testificar contra Santos y su padre a cambio de libertad condicional y servicio comunitario. Eso dejaba solo a Santos y a su padre luchando contra los cargos. Mi abogado explicó que sus casos serían juzgados juntos, ya que la conspiración involucraba a ambos trabajando juntos para incriminarme. Dijo que la fiscalía quería que yo testificara sobre todas las reuniones de planificación donde me opuse a la broma. Necesitaban que describiera esa noche en el estacionamiento y las promesas que todos hicieron antes de irse a casa. Le dije que estaba listo. Había estado esperando meses para decir la verdad en un tribunal donde realmente importara. Finalmente saqué la carta que le había escrito a doña Rosa semanas antes. Agregué una nota sobre el servicio conmemorativo y le dije cuánto significaba para mí su perdón. Le expliqué que saber que ella no me culpaba me ayudaba a dormir por la noche. Caminé hasta el buzón y la dejé caer antes de poder cambiar de opinión. 3 días después, recibí una carta de ella. Me agradeció por contactarla y dijo que saber la verdad real sobre lo que pasó le daba algo de paz. Dijo que finalmente podía entender cómo murió su esposo en lugar de preguntarse si toda la historia eran mentiras. Incluyó una foto de su esposo en un evento escolar. Él estaba sonriendo mientras hablaba con un grupo de estudiantes. Mirar su rostro hizo que todo se sintiera más real. Esto no se trataba solo de mí y mis antiguos amigos. Un buen hombre murió por su estúpida broma. La escuela anunció que el servicio conmemorativo se llevaría a cabo en el auditorio un sábado por la tarde. Mis padres me preguntaron si quería ir. Una parte de mí quería evitarlo porque sabía que algunos de los otros podrían aparecer, pero le había prometido a doña Rosa que asistiría. Condujimos hasta la escuela y entramos al auditorio donde cientos de personas ya estaban sentadas. Doña Rosa me vio entrar y se acercó. Me preguntó si me sentaría con su familia en la primera fila. Mi mamá me miró para ver si estaba de acuerdo con eso. Asentí y seguí a doña Rosa al frente. Podía sentir todos los ojos en ese auditorio sobre nosotros mientras caminábamos por el pasillo. La gente susurraba y señalaba. Doña Rosa me tomó del brazo como si fuera familia. Nos sentamos y busqué a Santos con la mirada, pero no lo vi. Carla estaba sentada en la esquina trasera, llorando. El servicio duró 1 hora con personas compartiendo historias sobre don Carlos. Los maestros hablaron sobre lo dedicado que era. Los estudiantes recordaron cómo siempre decía buenos días. Doña Rosa habló sobre su vida juntos. Me senté allí sintiendo el peso de lo que pasó presionándome. Después del memorial, mi abogado llamó para programar sesiones de preparación para el testimonio. Nos reunimos en su oficina 3 veces esa semana. Me hizo practicar respondiendo preguntas sobre las reuniones de planificación y esa noche en el estacionamiento. Hizo las mismas preguntas una y otra vez de diferentes maneras. Me advirtió que el abogado defensor de Santos intentaría hacerme parecer como si estuviera buscando venganza. Sugerirían que en realidad estuve involucrado y que ahora estaba mintiendo para vengarme de Santos por testificar en mi contra. Me enseñó a mantener la calma y a pegarme a los hechos sin importar cuán agresivo fuera el interrogatorio. Practicamos durante horas hasta que pude responder sin ponerme emocional o a la defensiva. Dijo que la clave era sonar honesto y consistente. Dejar que el jurado viera que estaba diciendo la verdad mientras la historia de Santos seguía cambiando. Entre las sesiones de preparación de testimonio, comencé a pensar en las solicitudes para la universidad. Mi consejera programó una reunión para discutir mis opciones. Sentado en su oficina, me di cuenta de que ya no tenía idea de qué quería estudiar. El último año de preparatoria se había consumido en esta pesadilla. Todos mis amigos estaban planeando sus futuros mientras yo luchaba por mantenerme fuera de prisión. Mi consejera abrió sitios web de solicitudes y me ayudó a comenzar a llenar la información básica. Me explicó que podía abordar lo que pasó en mi ensayo personal si quería. Algunas universidades podrían verlo como una señal de alerta, pero otras lo entenderían. Decidí escribir sobre la resiliencia y la lucha por la verdad cuando todos dudan de ti. Escribí sobre aprender que defender lo que es correcto importa incluso cuando te superan en número. El ensayo prácticamente se escribió solo porque lo había vivido. Una tarde recibí un mensaje de alguien que apenas conocía diciendo que Javi quería reunirse conmigo. Estaba rogando por una oportunidad de disculparse en persona y explicar por qué siguió el plan de Santos. Mi primer instinto fue negarme. Mis padres definitivamente pensaban que debería negarme, pero algo me hizo aceptar reunirme con él en una cafetería con mi papá sentado en la mesa de al lado. Javi apareció luciendo terrible. Había perdido peso y tenía ojeras oscuras. Sus manos temblaban cuando se sentó frente a mí. Su disculpa salió en un desorden de palabras incoherentes y desesperadas. Seguía diciendo que lo sentía y que pensaba en lo que hizo todos los días. Pude notar que la culpa se lo estaba comiendo vivo. Una parte de mí se sintió satisfecha al verlo sufrir. Otra parte de mí solo se sentía cansada de todo el asunto. Dejé que terminara su disculpa y luego le pedí que me explicara exactamente qué pasó. Javi me dijo que Santos los convenció a todos de que su padre podía construir un caso tan sólido en mi contra que yo aceptaría un trato para evitar el juicio. Santos les prometió que solo obtendrían libertad condicional por ser testigos. Dijo que ninguno de ellos pensó que realmente llegaría a juicio. Definitivamente no pensaron que enfrentaría un tiempo serio en prisión. Javi afirmó que pensaban que me declararía culpable de algún cargo menor y obtendría servicio comunitario. Lo miré fijamente a través de la mesa. Le dije que eso no mejoraba lo que hizo. Aún así eligió mentir bajo juramento.
Aún así se sentó en ese tribunal y me vio sufrir durante semanas. Aún así sabía que yo era inocente y no dijo nada. Javi empezó a llorar y dijo que lo sabía. Dijo que no había excusa para lo que hizo. Le hice la pregunta que me había estado quemando por dentro durante meses. ¿Por qué Santos me escogió a mí para echarme la culpa? Yo fui el que intentó detenerlos. Yo fui el que les advirtió que alguien saldría herido. Javi se secó los ojos y explicó que Santos entró en pánico cuando el conserje murió. Su padre le dijo que necesitaba un chivo expiatorio, alguien que estuviera allí esa noche pero que en realidad no hubiera hecho la broma. Yo era perfecto porque había estado argumentando en contra tan ruidosamente. Podían tergiversar mis objeciones como obsesión, hacer parecer que estaba tan enfocado en la broma que me volví imprudente tratando de hacer la realidad. Mis advertencias sobre el colapso del techo se convirtieron en prueba de que sabía que era peligroso, pero lo hice de todos modos. Javi dijo que el padre de Santos ideó toda una estrategia en las primeras horas después de la muerte. Los entrenó sobre cómo exactamente convertir mi oposición en culpa. Escuchar a Javi explicarlo me hizo sentir enfermo. Toda la trampa fue tan calculada y deliberada. 4 meses después de que mi caso fuera desestimado, volví a entrar a ese mismo juzgado para el juicio de Santos y su padre. La fiscal me llamó como su primer testigo. Cruzar esas puertas del juzgado me trajo de vuelta cada terrible recuerdo de mi propio juicio. Me senté en la sala de espera de testigos tratando de mantener la calma. Cuando dijeron mi nombre, entré a la sala y vi a Santos sentado en la mesa de la defensa con su padre. Los mismos asientos donde me había sentado viendo mi vida desmoronarse. Subí al estrado y presté juramento. La fiscal me pidió que le contara al jurado sobre las reuniones de planificación. Describí cada sesión donde Santos presionaba por la broma mientras yo argumentaba en contra. Expliqué cómo siempre me superaban en votos 6-1. Les conté sobre esa noche en el estacionamiento, cómo aparecí tratando de detenerlos, cómo discutimos durante más de 1 hora, cómo Santos finalmente prometió que no lo harían, cómo todos me miraron a los ojos e hicieron la misma promesa. Describí cómo me fui pensando que realmente había prevenido algo horrible. Luego les conté sobre la mañana siguiente, las patrullas y la ambulancia, la bolsa para cadáveres, enterarme de que don Carlos estaba muerto. La fiscal me dejó hablar sin interrupción. Miré directamente al jurado mientras hablaba. Quería que vieran que estaba diciendo la verdad. El abogado defensor de Santos se puso de pie para el contrainterrogatorio y caminó hacia mí con una mirada de confianza en su rostro. Preguntó por qué alguien debería creerme ahora cuando 6 personas habían contado una historia consistente en mi juicio. Respiré hondo y expliqué con calma que esos 6 testigos habían admitido que mintieron bajo juramento. 5 de ellos ya se habían declarado culpables de cargos de perjurio. El abogado siguió presionando, sugiriendo que estaba inventando esto para vengarme de Santos. La fiscal se levantó de un salto y objetó, diciendo que la defensa estaba acosando al testigo. El juez aceptó la objeción y le dijo al abogado que continuara. Bajé del estrado sintiendo que finalmente había podido contar mi versión sin que fuera tergiversada. La fiscalía llamó a Carla a continuación, y la vi caminar hacia el estrado luciendo pálida y enferma. Prestó juramento y se sentó, sin mirar a Santos ni una sola vez. La fiscal le pidió que describiera las reuniones con el padre de Santos después de la muerte del conserje. La voz de Carla temblaba mientras explicaba cómo el padre de Santos los había llamado a todos a su oficina. Les había mostrado mensajes de texto falsos que había creado usando algún tipo de software. Los había instruido sobre qué decir exactamente y cómo mantenerse consistentes entre sí. Describió sesiones de práctica donde él les hacía preguntas una y otra vez hasta que tenían la historia memorizada. La fiscal le preguntó si entendía que estaba cometiendo perjurio cuando testificó en mi juicio. Carla comenzó a llorar y dijo que sí, que sabía que estaba mal. Dijo que pensaba en lo que hizo todos los días. Habló de la familia de don Carlos y lo avergonzada que se sentía por mentir sobre su muerte. Miré a Santos y vi que miraba a Carla con puro odio en sus ojos. Sus manos estaban apretadas en puños sobre la mesa de la defensa. La fiscal hizo algunas preguntas más y luego dejó que Carla bajara. Pasó junto a Santos sin mirarlo y pude ver sus hombros temblando mientras lloraba. El operador de la grúa testificó a continuación y explicó que Santos lo había llamado de vuelta alrededor de las 4 de la mañana esa noche. Santos le había ofrecido $10 en lugar de $4 y volvía y hacía la broma. El operador dijo que Santos le dijo que yo había cambiado de opinión y quería seguir adelante después de todo. Parecía emocionado por todo el asunto, no preocupado ni tratando de detener nada. La fiscal preguntó si Santos había mencionado que yo me había ido horas antes. El operador dijo que no, que Santos le dijo específicamente que no mencionara que yo había estado allí antes tratando de detenerlos. Esto contradecía completamente todo lo que Santos había dicho en mi juicio sobre tratar desesperadamente de prevenir la tragedia. Vi al jurado tomar notas y vi a varios de ellos mirar a Santos con miradas sospechosas. La fiscalía trajo a expertos forenses digitales que pasaron horas explicando cómo se crearon los mensajes de texto falsos. Le mostraron al jurado comparaciones lado a lado de mensajes reales de mi teléfono y los fabricados que el padre de Santos había hecho. Los metadatos estaban todos mal. Las marcas de tiempo no coincidían con los datos reales de las torres de telefonía. Los números de identificación de los mensajes no existían en los registros de la compañía telefónica. Los expertos explicaron que el padre de Santos tendría el conocimiento técnico y el software para crear falsificaciones convincentes debido a su trabajo legal. Guiaron al jurado exactamente sobre cómo se hizo, señalando todas las señales reveladoras de fabricación. Pude ver a algunos miembros del jurado negando con la cabeza con disgusto. El padre de Santos subió al estrado en su propia defensa, y me incliné hacia adelante para ver. Afirmó que solo estaba tratando de proteger a su hijo de una fiscal que estaba siendo demasiado agresiva. Insistió en que creía la versión de los hechos de Santos y pensaba que yo era realmente culpable. Se hizo sonar como un padre preocupado haciendo lo que cualquier padre haría. Luego, la fiscal se puso de pie para el contrainterrogatorio y todo se vino abajo para él.
Le mostró correos electrónicos donde había discutido construir una narrativa y controlar la historia. Le pidió que explicara qué quería decir con esas frases. Él tartamudeó e intentó afirmar que solo estaba hablando de estrategia legal. La fiscal siguió presionando, mostrando más y más evidencia de cuán calculado había sido su plan. Le preguntó si crear evidencia falsa era una estrategia legal normal. Le preguntó si entrenar a testigos para cometer perjurio era proteger a su hijo u obstruir la justicia. Su abogado intentó objetar varias veces, pero el juez desestimó la mayoría de ellas. Para cuando la fiscal terminó, el padre de Santos parecía destruido. Su carrera como abogado estaba claramente terminada sin importar lo que decidiera el jurado. Durante un receso en el testimonio, salí para usar el baño y vi a Santos parado en el pasillo con su padre. Hicimos contacto visual por primera vez desde que mi caso fue desestimado. Me miró fijamente por un segundo, luego apartó la mirada rápidamente. Sentí una extraña mezcla de ira y lástima porque había tirado a la basura toda nuestra amistad. Había destruido múltiples vidas solo para evitar asumir la responsabilidad por lo que hizo. Su padre se dio cuenta de que lo estaba mirando y agarró el brazo de Santos, alejándolo antes de que cualquiera de nosotros pudiera decir algo. Los vi desaparecer por una esquina y me di cuenta de que ni siquiera sabía qué le habría dicho si hubiéramos hablado. Después de 2 semanas de testimonio, la fiscalía concluyó su caso. El equipo de defensa de Santos hizo un débil intento de defensa, afirmando que todo había sido un malentendido. Argumentaron que Santos realmente creía que yo era responsable y que su padre solo intentaba ayudar. El jurado parecía completamente escéptico, incluso el propio abogado de Santos parecía saber que era inútil. Durante los argumentos finales, la fiscal se centró en cuán deliberada había sido la conspiración. Habló de las vidas que fueron dañadas por sus mentiras. El abogado defensor trató de pintar a Santos como un chavo confundido que cometió un error, pero nadie se lo estaba creyendo. El jurado salió a deliberar. 6 horas después, regresaron con veredictos de culpabilidad por todos los cargos tanto para Santos como para su padre. La madre de Santos gritó y tuvo que ser escoltada fuera de la sala por la seguridad. Me sentí aliviado, pero no satisfecho porque don Carlos seguía muerto. Nada podía deshacer el trauma del último año o devolverlo a su familia. Mis padres me abrazaron con fuerza mientras mi abogado estrechaba la mano de la fiscal. 2 semanas después, todos regresamos al tribunal para la sentencia. El juez me preguntó si quería dar una declaración de impacto de la víctima y dije que sí. Me acerqué al micrófono y hablé sobre los meses que pasé creyendo que iba a ir a prisión por algo que no hice. Describí las pesadillas que aún me despertaban por la noche. Hablé sobre la terapia que necesitaba para procesar lo que pasó. Expliqué lo difícil que era confiar en alguien después de que 6 personas que consideraba amigos me habían traicionado tan completamente. Miré directamente a Santos y le dije que no solo me traicionó a mí, traicionó todo lo que habíamos construido juntos desde que éramos niños. Le dije que traté de detener la broma porque me importaba y no quería que saliera lastimado. Doña Rosa dio su declaración a continuación, hablando de su esposo y cómo las mentiras le habían impedido obtener respuestas reales durante meses. Describió lo que fue perderlo y luego ver a la gente encubrir la verdad sobre su muerte. Varios miembros del jurado del juicio estaban en la sala observando y vi a algunos de ellos secándose los ojos. El juez miró a Santos y a su padre antes de anunciar las sentencias. Calificó sus acciones como un asalto calculado al propio sistema de justicia. Santos recibió 2 años en la cárcel del condado más 3 años de libertad condicional por perjurio y conspiración. Su padre recibió 4 años en la prisión estatal por obstrucción de la justicia y manipulación de testigos, más la pérdida permanente de su licencia de abogado. Santos lloró durante la sentencia, finalmente mostrando emoción real en lugar de la actuación falsa de mi juicio. Su madre sollozaba en la galería mientras los alguaciles se los llevaban a ambos esposados. Salí de ese tribunal sabiendo que se había hecho justicia pero sintiéndome vacío porque nada de eso traía de vuelta a don Carlos o borraba lo que había pasado. Una semana después, me senté en el mismo tribunal viendo a Javi, Carla, Hugo y Estela pararse ante el juez para su sentencia. Todos habían aceptado tratos y admitido haber mentido bajo juramento. El juez miró a cada uno de ellos antes de hablar. Dijo que recibirían libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario cada uno, y sentencias de cárcel suspendidas que desaparecerían si completaban sus términos sin problemas. Les dijo que solo estaban recibiendo este trato porque finalmente dijeron la verdad y ayudaron a condenar a las personas realmente responsables. Me senté allí tratando de descifrar cómo me sentía al respecto. Una parte de mí quería que sufrieran más por lo que me hicieron. Otra parte entendía que eran chavos asustados que fueron manipulados por el padre de Santos. Mi abogado se inclinó y susurró que su cooperación fue la única razón por la que Santos y su padre fueron condenados. Sin que ellos cambiaran de bando, los mensajes de texto falsos podrían haberse mantenido en el tribunal. Asentí, pero aún me sentía raro de que salieran de allí básicamente libres mientras yo había pasado meses pensando que iba a ir a prisión. Después de que terminó la audiencia, mis padres me llevaron a reunirme con un abogado civil para demandar a la familia de Santos. El abogado tenía una oficina en el centro con muebles elegantes y libros de derecho por todas partes. Escuchó toda nuestra historia y revisó todos los documentos que trajo mi papá. Luego explicó que teníamos un caso muy sólido por daños y perjuicios. Podíamos demandar por el dinero que mis padres gastaron en honorarios legales, mis costos de terapia y el daño moral. Dijo que probablemente ganaríamos y obtendríamos una buena cantidad de dinero de ellos, pero luego nos advirtió que una demanda tardaría años en terminar. Tendríamos que dar declaraciones, ir a más audiencias judiciales y, básicamente, seguir conectados a todo este desastre durante mucho tiempo. Mis padres le dijeron que querían que yo decidiera, ya que fui yo quien pasó por todo. Pregunté si podía pensarlo y hablar primero con mi terapeuta. Esa noche no pude dormir pensando en si demandar o no. Una parte de mí quería que la familia de Santos pagara por lo que hicieron,
Pero otra parte solo quería seguir adelante y dejar de pensar en todo esto. Tuve mi cita de terapia 2 días después y pasé toda la sesión hablando sobre la decisión de la demanda. Mi terapeuta me preguntó qué quería realmente para mi futuro. ¿Quería pasar los próximos años peleando en los tribunales? ¿O quería concentrarme en construir una nueva vida? Me recordó que seguir adelante no significaba olvidar lo que pasó o dejarlos ir fácilmente. Significaba elegir no dejar que controlaran mi tiempo y energía nunca más. Después de esa sesión, les dije a mis padres que no quería demandar. Mi papá pareció sorprendido, pero dijo que entendía. Mi mamá me abrazó y dijo que estaba orgullosa de mí por pensar primero en mi propia sanación. Llamamos al abogado y le dijimos que no seguiríamos adelante con el caso. Llegó mayo y terminé mis últimas tareas de las clases a distancia. La escuela llamó para decir que podía participar en la ceremonia de graduación con mi clase si quería. El director dijo que se asegurarían de que me sintiera cómodo y seguro. Les di las gracias, pero dije que no. No quería ser el centro de atención ni lidiar con gente mirando y susurrando. En cambio, mis padres organizaron una pequeña ceremonia en nuestra casa. Mi mamá pidió un pastel y mi papá colgó decoraciones. Me entregaron mi diploma en nuestra sala y tomamos fotos en el patio trasero. Se sintió más real que caminar por un escenario frente a cientos de personas que probablemente todavía no estaban seguras de si era culpable o no. Después de la ceremonia, mis padres me llevaron a mi restaurante favorito en el centro. Nos sentamos en un reservado junto a la ventana y pedimos demasiada comida. Mi papá hizo un brindis diciendo que estaba orgulloso de cómo manejé todo. Mi mamá comenzó a llorar lágrimas de felicidad. Por primera vez en un año, sentí que tal vez las cosas realmente podrían estar bien. Tal vez podría tener un futuro normal después de todo. Ese verano me sumergí en las solicitudes para la universidad. Pasaba horas todos los días trabajando en ensayos y llenando formularios. Mis citas de terapia continuaron 2 veces por semana. Mi terapeuta me ayudó a procesar todo lo que pasó sin dejar que se apoderara de toda mi identidad. Dijo que no podía olvidar la traición, pero podía elegir no dejar que definiera en quién me convertía. La parte más difícil fue escribir mi ensayo principal para la universidad. Me quedé mirando la pantalla en blanco durante días tratando de descifrar qué decir. Finalmente comencé a escribir sobre la verdad y cuánto tiempo tarda a veces en salir a la luz. Escribí sobre aprender a creer en ti mismo incluso cuando todos los demás dudan de ti. Escribí sobre la fuerza y seguir adelante después de que todo tu mundo se desmorona. Mi maestra de inglés de segundo año de preparatoria aceptó leerlo y dijo que era el ensayo más poderoso que había visto de un estudiante. En agosto, envié solicitudes a 6 universidades diferentes. Mi primera opción era una universidad estatal a unas 3 horas de distancia. Lo suficientemente lejos como para poder empezar de cero, lo suficientemente cerca como para poder visitar a mis padres los fines de semana si quería. Traté de no pensar demasiado en ello después de presionar enviar. En lugar de eso, me concentré en mi trabajo de terapia y en pasar tiempo con mi familia. Septiembre vino y se fue. Llegó octubre y todavía no había sabido nada. Entonces, un día a principios de noviembre, apareció un sobre grueso en el correo con el logo de la universidad. Mis manos temblaban mientras lo abría. La primera línea decía felicidades por tu aceptación. Lo leí 3 veces para asegurarme de que era real. Esto se sintió como una prueba real de que tenía un futuro más allá de la pesadilla del último año. Mis padres llegaron a casa del trabajo y me encontraron sentado en el sofá mirando la carta. Cuando se la mostré, mi mamá rompió a llorar y me abrazó con fuerza. A mi papá también se le humedecieron los ojos. Pedimos pizza y celebramos como si fuera la mejor noticia que habíamos recibido. Fue la primera cosa verdaderamente buena que nos pasó en más de un año. Antes de irme a la universidad en enero, conduje hasta el cementerio donde estaba enterrado don Carlos. Había buscado la ubicación en línea y comprado flores en el supermercado. Caminé entre las hileras de tumbas hasta que encontré su lápida. Me quedé allí parado un largo rato solo mirando su nombre y las fechas. Luego me arrodillé y puse las flores junto a la piedra. Le dije que lamentaba no haber podido detener lo que pasó. Le dije que las personas responsables finalmente estaban enfrentando un castigo real. Prometí vivir una vida que honrara su memoria defendiendo siempre la verdad, incluso cuando fuera difícil. Se sintió como un momento privado de cierre que me ayudó a sentirme listo para seguir adelante de verdad. Unos días después, doña Rosa llamó y me invitó a su casa. Dijo que iba a tener una pequeña reunión y que realmente quería que estuviera allí. Cuando llegué, unas 15 personas estaban sentadas en su sala. Se puso de pie y explicó que había creado una beca a nombre de su esposo. Sería para estudiantes que demostraran verdadera honestidad y coraje moral. Me miró directamente y me preguntó si ayudaría a elegir a los ganadores cada año. Me sentí honrado y le dije que sí, absolutamente. Ella sonrió y dijo que cosas buenas pueden salir de tragedias terribles si elegimos crearlas. La orientación de la universidad tuvo lugar en una helada mañana de enero. Me mudé a mi dormitorio y conocí a mi compañero de cuarto, un chico de 2 horas al norte que estudiaba ingeniería. Parecía agradable y normal. Cuando me preguntó sobre mi experiencia en la preparatoria, mantuve mi respuesta corta. Dije que fue complicado, pero que estaba muy contento de empezar de cero aquí. Él asintió y comenzó a hablar de su propia preparatoria. Decidí en ese momento que solo le contaría mi historia a la gente si yo elegía hacerlo, en mis propios términos. Nadie aquí sabía lo que pasó y eso se sentía increíble. Me inscribí en clases y elegí la carrera de Derecho después de hablar con mi asesora. Miró mi solicitud y pareció impresionada por mis razones para querer estudiar Derecho. Le dije que mi experiencia con el sistema de justicia me mostró tanto lo roto que podía estar como lo poderosa que era la verdad cuando finalmente salía a la luz. Dijo que tenía una madurez que la mayoría de los estudiantes de primer año no tenían. No le conté la historia completa todavía, pero sabía que eventualmente lo haría porque moldeó todo sobre quién quería convertirme. 3 meses después de mi primer semestre,
Llegó una carta con el remitente de Javi. Casi la tiro sin abrirla, pero la curiosidad ganó y rompí el sobre. Escribió que estaba en terapia tratando de lidiar con su culpa y vergüenza. Dijo que pensaba en lo que hizo todos los días. No me estaba pidiendo que lo perdonara. Solo quería que supiera que entendía cuánto me había lastimado. Me senté con la carta durante unos días antes de responder. Mantuve mi respuesta corta. Le dije que apreciaba su honestidad y esperaba que encontrara una manera de vivir con las decisiones que tomó. No ofrecí amistad ni dije que todo estaba bien, pero ofrecí una especie de paz y reconocimiento de que ambos estábamos tratando de seguir adelante de algo terrible. Unas semanas después, en noviembre, mi compañero de cuarto me mostró un artículo en su teléfono sobre Santos. Su madre había presentado una moción alegando que las condiciones de la cárcel eran demasiado duras para él y que estaba luchando contra la depresión. El artículo incluía citas de ella sobre lo frágil que era y cómo el castigo era demasiado severo. Sentí que se me oprimía el pecho al leerlo, y mi primera reacción fue pura ira de que estuviera tratando de pintarlo como una víctima. Llamé a mi terapeuta esa tarde y le conté sobre el artículo. Me escuchó mientras me desahogaba sobre lo injusto que se sentía que Santos pudiera obtener una reducción de sentencia después de lo que me hizo. Luego me hizo una pregunta que me detuvo en seco. Quería saber por qué estaba gastando energía monitoreando su castigo cuando yo ya había testificado y él había sido condenado. Me recordó que sus consecuencias ya no eran mi responsabilidad y que mi trabajo ahora era construir mi propia vida, no ver la suya desmoronarse. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo después de colgar y me di cuenta de que tenía razón. Cerré el artículo y lo borré de mi historial de búsqueda porque ya no necesitaba saber qué le pasaba a Santos. Las vacaciones de Día de Acción de Gracias llegaron más rápido de lo que esperaba y conduje a casa por primera vez desde que empecé la universidad. Mi mamá quería que la ayudara con las compras del supermercado el día antes del feriado, así que fuimos a la tienda juntos. Estaba empujando el carrito por el pasillo de los cereales cuando vi a Estela parada junto a la sección de granola. Ella levantó la vista, me vio y se congeló por completo con una caja en la mano. Por un segundo pensé en darme la vuelta e irme, pero algo me hizo detenerme. Me sorprendí a mí mismo diciendo hola y preguntándole cómo estaba. Ella tartamudeó por un momento. Luego dejó la caja y me dijo que estaba bien. Se disculpó de nuevo y esta vez sonó más real que su mensaje en redes sociales. Dijo que pensaba en lo que hizo todos los días y que entendía si nunca la perdonaba. Le dije que estaba trabajando en el perdón, pero que aún no llegaba allí y que necesitaba más tiempo. Ella asintió y dijo que entendía completamente. Nos quedamos allí parados incómodamente por unos segundos más. Luego dijo que debía irse. La vi alejarse hacia la caja y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era perdón exactamente, pero ya no era odio puro tampoco. Cuando regresé al campus después de las vacaciones, un sobre me esperaba en mi buzón. Dentro había una invitación para unirme a una sociedad de honor para estudiantes interesados en el derecho y la justicia. Habían llegado mis calificaciones del primer semestre y me había ganado un lugar basado en mi desempeño académico y mi interés declarado en la reforma de la justicia penal. La ceremonia de iniciación tuvo lugar 2 semanas después en uno de los edificios más antiguos del campus. Asistieron unos 30 estudiantes y escuchamos a varios profesores hablar sobre la importancia del trabajo de justicia. Después de que terminó la parte formal, estaba parado junto a la mesa de bocadillos cuando una profesora se me acercó. Se presentó y dijo que trabajaba con el Proyecto Inocencia, una organización que ayuda a anular condenas injustas. Empezamos a hablar de su trabajo y me preguntó qué me atrajo de la justicia penal. Le conté mi historia, manteniéndola breve pero honesta. Sus ojos se abrieron como platos mientras explicaba lo que pasó, y cuando terminé dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que las personas como yo a menudo son los mejores defensores porque entendemos lo que está en juego personalmente y sabemos lo que se siente cuando el sistema falla. Me dio su tarjeta y me dijo que la contactara si alguna vez quería involucrarme en su trabajo. En enero, comencé a trabajar como voluntario en una clínica de ayuda legal que ayudaba a las personas a navegar el sistema de justicia penal. La clínica estaba dirigida por estudiantes de derecho y supervisada por abogados en ejercicio, y necesitaban voluntarios para hacer entrevistas iniciales y ayudar con el papeleo. Mi primer día, me senté frente a una mujer cuyo hijo había sido acusado falsamente de agresión. Estaba llorando mientras intentaba explicar la evidencia que probaba su inocencia y a nadie en el sistema parecía importarle. Escuché toda su historia, tomé notas detalladas y le prometí que haríamos todo lo posible por ayudar. Cuando le presenté su caso al abogado supervisor, aceptó tomarlo. 2 semanas después, volví a ver a la mujer cuando regresó para agradecernos. Me agarró la mano y me dijo que yo era la primera persona que realmente le creyó cuando dijo que su hijo era inocente. Sentí que algo encajaba en su lugar en ese momento. Estaba convirtiendo mi trauma en un propósito, usando lo que me pasó para ayudar a otras personas. Esto se sentía como una verdadera sanación, no solo supervivencia. Para cuando llegaron las vacaciones de invierno, había estado viendo a mi terapeuta semanalmente durante más de un año. Durante nuestra sesión de diciembre, me dijo que creía que estaba lo suficientemente bien como para reducir nuestras reuniones a una vez al mes. Dijo que estaba orgullosa de mi progreso y me recordó que la sanación no era una línea recta. Todavía tendría días difíciles y contratiempos, pero ahora había desarrollado habilidades para manejarlos. Le agradecí por todo lo que había hecho, por ayudarme a superar el periodo más oscuro de mi vida cuando pensé que nunca más me sentiría normal. Ella sonrió y dijo que yo había hecho el trabajo duro, que ella solo me dio herramientas. Al salir de su consultorio ese día, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. En febrero, me enteré a través de alguien que todavía vivía en mi ciudad natal, que Santos había sido liberado antes de tiempo por buen comportamiento. Había cumplido 14 meses de su sentencia de 2 años y salía en libertad condicional. Se me revolvió el estómago cuando escuché la noticia e inmediatamente me sentí ansioso de que estuviera libre.
Llamé a mi terapeuta aunque no era nuestro horario de sesión habitual, y ella me ayudó a superarlo. Me recordó que Santos estaba en libertad condicional con condiciones estrictas y que si violaba alguna de ellas, volvería directo a la cárcel. También me dijo que podía obtener una orden de restricción si me sentía inseguro. Decidí no hacerlo porque no quería darle más espacio en mi vida. Me dije a mí mismo que me concentraría en mi propio futuro y no me preocuparía por el suyo. Aunque tomé nota mental de estar más alerta cuando fuera a casa en las vacaciones. Durante el semestre de primavera, mi profesora de justicia penal me preguntó si estaría dispuesto a hablar con una clase de preparatoria sobre las acusaciones injustas en el sistema de justicia. La clase estaba estudiando derecho penal y pensó que mi perspectiva sería valiosa. Estaba nervioso al respecto, pero acepté, porque pensé que tal vez mi historia podría ayudar a los estudiantes a entender las consecuencias reales de mentir y del falso testimonio. El día de la charla, me paré frente a 30 adolescentes y les conté lo que me pasó. Les expliqué cómo 6 personas en las que confiaba destruyeron mi vida con mentiras coordinadas, cómo la evidencia falsa casi me envía a prisión y cómo la verdad finalmente salió a la luz. Después de que terminé, la maestra abrió el espacio para preguntas. Varios estudiantes se me acercaron después diciendo que nunca habían pensado en cómo el falso testimonio destruye vidas reales. Una chica me dijo que había estado planeando mentir para proteger a un amigo que había hecho algo ilegal, pero después de escuchar mi historia, iba a decir la verdad. Salí de ese salón sintiendo que realmente había hecho una diferencia. En abril, me enteré por el mismo contacto de mi ciudad natal que el padre de Santos había sido liberado de prisión después de cumplir 2 años. Ahora trabajaba como asistente legal, ya que no podía ejercer la abogacía después de ser inhabilitado. El contacto también mencionó que su esposa se había divorciado de él mientras estaba en prisión. Sentí una sombría satisfacción sabiendo que había habido consecuencias reales por lo que hizo. Pero sobre todo me sentía cansado de toda la situación. Estaba listo para dejar de definirme por lo que me hicieron. Cada vez que escuchaba noticias sobre Santos o su padre, me arrastraba de nuevo a esa pesadilla y no quería vivir más allí. Cuando terminó mi primer año en mayo, me di cuenta de algo sorprendente. Habían pasado semanas enteras sin pensar en el juicio, y cuando lo hacía, el dolor ya no era tan agudo. Estaba haciendo amigos de verdad en la universidad que conocían toda mi historia y se preocupaban por mí de todos modos. Mis calificaciones eran excelentes y estaba encontrando un propósito real en mi trabajo de defensa en la clínica de ayuda legal. El trauma siempre sería parte de mi historia, pero ya no era toda mi identidad. Me estaba convirtiendo en alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que podía usar su dolor para ayudar a otras personas. Durante el verano, conseguí unas prácticas profesionales con una abogada defensora penalista que se especializaba en casos que involucraban falso testimonio y evidencia fabricada. Había oído hablar de mi historia a través de la clínica de ayuda legal y me contactó preguntándome si quería trabajar para ella. El trabajo implicaba revisar archivos de casos, entrevistar testigos y ayudar a identificar inconsistencias en los testimonios. Me dijo que mi perspectiva era valiosa porque había vivido una falsa acusación, así que sabía qué buscar. En mi tercer día, detecté una inconsistencia importante en la declaración de un testigo que la abogada había pasado por alto. Estaba impresionada, y me dijo que tenía un verdadero don para este trabajo. Era bueno detectando mentiras porque había estado enterrado bajo ellas durante meses. Esto se sintió como reclamar el poder de lo que me pasó, tomar la peor experiencia de mi vida y convertirla en algo útil. Una noche a finales de julio, me siento en mi escritorio con una hoja de papel en blanco frente a mí y empiezo a escribirme una carta a mi yo de hace 3 años. Al chavo parado en ese estacionamiento a las 2 de la mañana, tratando de evitar que sus amigos hicieran algo estúpido. Escribo que está a punto de pasar por un infierno absoluto, que las personas en las que confía completamente van a destruir su vida para salvarse a sí mismas, que pasará meses creyendo que irá a prisión por algo que no hizo. Escribo que defender lo que es correcto, incluso cuando todos votan en su contra, fue la elección correcta y que nunca debe dudar de eso. Le digo que la verdad eventualmente sale a la luz, incluso cuando toma tiempo e incluso cuando siente que nadie le creerá jamás. Escribo que sobrevivirá a esto y se convertirá en alguien más fuerte. Alguien que usa el dolor para ayudar a otras personas en lugar de dejar que lo rompa. Doblo la carta y la pongo en el cajón de mi escritorio donde puedo verla cada vez que necesito recordar lo lejos que he viajado desde esa pesadilla. Cuando llega agosto y empiezo a empacar para mi segundo año, me doy cuenta de que estoy realmente emocionado por volver a la escuela en lugar de temerlo. Mi pareja me ayuda a cargar cajas en mi coche y sabe todo sobre lo que me pasó y sigue aquí, lo que se siente como una prueba de que soy más que lo peor que me ha pasado. Mi compañero de cuarto del año pasado me envía un mensaje de texto preguntando si quiero ir a cenar cuando regrese al campus, y tengo amigos del grupo de estudio que realmente se preocupan por mí como persona. Doña Rosa me envía un correo electrónico diciendo que se enteró de mi trabajo en las prácticas y que su esposo estaría genuinamente orgulloso de en quién me estoy convirtiendo, alguien que lucha por las personas que no pueden luchar por sí mismas. Le respondo agradeciéndole por creer en mí cuando la mayoría de la gente no lo hizo. No soy la misma persona que era antes de que Santos y los demás me traicionaran, antes de sentarme en ese tribunal viendo cómo toda mi vida se desmoronaba. Pero ahora soy alguien a quien realmente respeto. Soy alguien que sobrevivió a una injusticia real y eligió convertir esa experiencia en algo significativo en lugar de dejar que me envenenara. Las cicatrices de lo que hicieron todavía son visibles si miro lo suficientemente de cerca, pero son la evidencia de que lo superé, no la evidencia de que estoy dañado sin posibilidad de reparación.